camaradas. El día de hoy vamos a seguir haciendo nuestras sesiones semanales en TikTok. El día de hoy quiero presentar como una temática que me parece muy importante. Es la lectura no la lectura, revisar el libro de Keynes, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, porque la obra va a cumplir 90 años de su publicación. Este es el año de, pues sí, a 10 años del centenario. Y bueno, pues aunque nosotros no nos pudiera agradar o tuviéramos nuestras críticas con Keynes, pues es una obra clásica que, al igual que Marx, pues parece tener un nuevo rejuvenecimiento de lo que está tratando el texto. Se perdió junto con la caída de la famosa estado de bienestar, pero nosotros lo que queremos pues es recuperarlo, ¿no? Recuperar un poco el texto, ver qué es lo que nos da, nos ofrece, más allá de si estamos o no de acuerdo. En términos generales, nosotros, o yo en lo personal, considero que este texto es muy relevante, ¿no? Cuando uno hace análisis con, no sé si ustedes han visto o han desarrollado alguna vez textos marxistas del siglo XXI y del siglo XX, pues han hecho mucha rememoranza sobre la línea que une a Keynes con Marx. Nosotros creemos que sí existe esa línea. Yo sigo considerando que Keynes pues no fue el padre del keynesianismo, sino que el padre del keynesianismo pues fueron los marxistas, si es que existe algo así como el keynesianismo. Pero nosotros lo que queremos es ubicar, bueno, qué es lo que plantea Keynes, qué desarrolla, por qué Keynes se vuelve en un personaje importante. Y en ese sentido, pues sí, que yo considero que es muy relevante seguir su obra. El día de hoy quisiera yo comenzar con el prefacio, un poco para que pudiéramos desarrollar, incentivar la teoría keynesiana. Y bueno, en el prefacio dice algunas cosas muy interesantes, ¿verdad? Que pudieran ser vistas como por qué se escribió, para qué se escribió, a lo mejor los momentos en los que hoy nos encontramos. Y bueno, al inicio del texto, específicamente al inicio del texto, comenta Keynes que dice: dirijo este libro especialmente a mis colegas economistas, aunque espero sea comprensible para quienes no lo son. Su principal objeto es ocuparse de las difíciles cuestiones de la teoría, y solo secundariamente de sus aplicaciones prácticas, porque si la economía ortodoxa está en desgracia, la razón debe buscarse no en la superestructura, que ha sido elaborada con gran cuidado, por lo que respecta a su consistencia lógica, sino en la falta de claridad y generalidad de sus premisas. Bueno, vamos a ver qué es lo que significa eso que dice Keynes, ¿no? En esta primera parte. Bueno, vamos a dejar ver esto y aquí está, ¿no? Bueno, entonces, espérenme, pero antes de... Creo que ya perdí mi aplicación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere contemplar de alguna manera Keynes en esta pequeña introducción? Bueno, aquí está. Necesito una pequeña aplicación para que podamos desde ahí poder movilizar algunas cositas. Ahora sí, fíjense lo que nos comenta un poco Keynes aquí en la introducción. Déjenme ver si se puede. Bueno, por aquí tendría que haber una pequeña
sé por qué no sé. Bueno, aquí tiene un pequeño problema mi aplicación. Espérenme. Bueno, entonces, el punto central del texto en el cual estamos nosotros inscritos, en el cual nosotros queremos ya quedó. Muy bien, ahora sí ya tengo mi aplicación. ¿Qué sabe qué le pasó a mi aplicación? Así está, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos comenta Keynes a grandes rasgos, ¿no? Es que, Keynes, ¿no? Escribió su obra máxima o su obra magna en 1936, ¿no? Vamos a decirlo así, fueron 3 años antes de, bueno, antes de la obra, los antecedentes. En los antecedentes tenemos en primer lugar, bueno, 3 años antes, 1933, aquí ¿cómo le ponemos, no? Le vamos a poner aquí Adolfo, ¿no? Un tal Adolfo llega a la Cancillería de Alemania, ¿no? Así, ¿no? Porque si no nos van a bajar nos van a bajar esta cosa y luego no quiero, ¿no? En 1929, 29, 4 años antes. Bueno, antes, creo que si no mal recuerdo, creo que es en el 30, ¿no? Por esos años, ¿no? Ahí vamos a poner ese año. Estados Unidos, ¿no? Intenta un plan estatal de recuperación económica, ¿no? Y finalmente, tenemos aquí, de alguna manera, que en 1929, ¿no? Específicamente en 1929, podemos decir que es la crisis del capitalismo en su forma financiera, ¿no? Son como los 3 grandes antecedentes de lo que antes pasó en la construcción del libro, ¿no? Primero lo que tenemos es, bueno, pues en el 29 hay una crisis en el capitalismo en su forma financiera que se va a ver con el crack del 29 en Estados Unidos. Después del crack se desarrolla en Estados Unidos junto con Roosevelt el intento de una política económica estatal para poder sacar a la economía de esa crisis. Y en el 33 un tal Adolfo, ¿no? Hay un Adolfo, una persona alemana, bueno, creo que era austriaca, ¿no? Un austriaco, ¿no? Pues llega a la Cancillería de Alemania y desarrolla todo un instrumento económico político bastante atractivo. Bueno, esos son nuestros 3 antecedentes en pocas palabras. Además quiero ver si están aquí. Sí, aquí. Estos son como que nuestros 3 antecedentes sobre lo que pasa específicamente antes de la obra de Keynes, ¿no? O sea, entonces la obra de Keynes, pues sus antecedentes son estos. También para poder entender la obra de Keynes, a mi punto de parecer, tenemos que entender que hay una discusión muy importante. Bueno, antes de eso, ¿no? Keynes, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Keynes, sus fuentes, ¿no? Bueno, Keynes tiene como que 3 o como 2 grandes fuentes primarias, ¿no? Vamos a decirlo así. La que más nos interesa, pues es su maestro. Por lo que nosotros sabemos, que Keynes, bueno, el maestro de Keynes, el maestro fue Marshall. Marshall es conocido en la economía, ¿no? Porque fue casi el gran teórico del equilibrio general, ¿no? Él fue como que el que le dio forma a lo que se va a llamar el equilibrio general. Recordemos que en el siglo XIX, allá por 1870, hay 3 grandes pensadores específicamente, ¿no? Está bueno, antes de Marshall, del equilibrio general, podemos tener como antecedentes de Marshall, antes de Marshall, a tres pensadores económicos muy famosos, ¿no? Uno es Jevons,
aquí uno es Jevons, el otro es Walras, ¿no? Que también es muy importante Walras, y finalmente el más cabroncillo de todos, Menger, ¿no? Entonces lo que tenemos en términos generales pues es que Keynes de alguna manera se formó en estas cuatro escuelas, ¿no? Por un lado con Marshall, él tuvo una formación marshalliana, también tuvo una formación con Jevons, con Walras y con Menger. Es decir, antes de escribir la teoría general, aquí antes de escribir la famosa teoría general, lo que hace Marshall en términos generales, pues es Keynes en términos generales es defender esta teoría, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante estas fuentes y estos antecedentes, específicamente la crisis del capitalismo? Porque con la crisis del capitalismo, aquí podemos hacer una pequeña síntesis, con la crisis del capitalismo, en 1929, tenemos el fin de la teoría marginalista o la crisis del, ¿cómo se puede llamar? Del equilibrio general. Entonces, aunque esto es muy amplio, ¿no? Si de veras fue con Keynes que se destruyó eso, pero lo importante que tenemos que entender cuando Keynes llega, cuando Keynes entra a la escena política o a la escena económica, es que lo que hace Keynes específicamente es tratar de dar solución a algo que el equilibrio general no podía darle solución. Cuando la crisis del capitalismo aparece en el 29, este modelo del equilibrio general no le puede dar solución a esto. Y entonces, como esto no puede explicar y no le puede dar solución a esto, la propia educación burguesa o los propios burgueses tienen que desarrollar ciertas plataformas específicas para poder explicar el equilibrio general. Y bueno, y ahí es donde empieza el verdadero problema, ¿no? El verdadero problema empieza cuando Keynes, el verdadero problema empieza cuando cómo es que le vamos a dar solución a este problema. Entonces, por eso que Keynes, en su primera parte de su introducción, nos comenta en términos generales que en este momento su teoría es una teoría novedosa, ¿no? Es una teoría novedosa porque le está respondiendo al equilibrio general. Entonces, realmente la tesis de Keynes, específicamente aquí, pues es que Keynes está discutiendo con los liberales. Aquí sí, no, con los liberales o los neoclásicos, también se le van a llamar, ¿no? Entonces, lo que intenta Keynes es responderle o le va a responder a los neoclásicos, a pesar de que Keynes pues, fue un neoclásico, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? A pesar de que Keynes se considera un neoclásico, bueno, pues el punto central es que él le va a contestar desde la propia teoría neoclásica, desde el rompimiento de la teoría neoclásica desde el interior, le va a responder a los neoclásicos por qué sus fundamentos están mal y además, por supuesto, va a intentar darle solución a un problema sistemático que es la crisis del capitalismo en su forma financiera, que se va a conocer como el crack del 29. Entonces realmente eso es lo que nos comenta aquí Keynes en pocas palabras, en estas pequeñas frases, ¿no? Y por eso lo que menciona, ¿no? O sea, simplemente, bueno, el gran reto, ¿cuál es? Pues el gran reto es que los neoclásicos entiendan la teoría de Keynes, ¿no? Porque pues la idea es que no va a repetir lo que han dicho anteriormente sus maestros, sino que va a intentar superar sus premisas, sus propias contradicciones. Entonces es un choque, ¿no? Entre dos formas de pensamiento, que por un lado están la forma del equilibrio general, y por el otro esta nueva teoría, ¿no? Que se le va a llamar la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Después comenta aquí Keynes, dice
Quisiera abreviar esta, pero he creído importante no solo explicar mi propio punto de vista, sino también mostrar en qué aspectos se aparta de la teoría prevaleciente. Supongo que quienes aferran demasiado a lo que llamaré la teoría clásica vacilarán entre la creencia de que estoy completamente equivocado y de la que no estoy diciendo nada nuevo, que es el tema, ¿no? O sea, cuando te enfrentas contra una corriente ya totalmente desarrollada y asentada en el público oficial, pues el objetivo es que, bueno, o el reto es que los colegas economistas pues entiendan qué hay de novedad en lo que está presentando Keynes. Que sí hay una novedad, por supuesto, claro, si lo tomamos en cuenta que le está respondiendo a los alumnos de esta escuela, ¿no? De la escuela de Marshall, la escuela de Jevons, la escuela de Balras y la escuela de Menger. Después también comenta aquí algo muy importante, dice, corresponde a otros determinar si alguna de estas alternativas o bien una tercera es la correcta. Y fíjense, esta parte está muy bonita, ¿no? Porque, o sea, lo que está pasando aquí, en términos generales, dejando un poco esta primera partecita, ¿no? O sea, el problema es lo siguiente, ¿no? Hay una crisis, vamos a ver, hay una crisis en 1929. Y entonces, ¿por qué es importante la crisis? Porque de la crisis los economistas quieren, a mi punto de parecer, quieren darle solución a esa coyuntura, ¿no? Pero para poder darle solución a esa coyuntura, pues tiene que haber un modelo de economía. Y el modelo de economía en esa época, bueno, pues el clásico, el modelo clásico, es el neoclásico. Vamos a poner, porque ni siquiera es la teoría clásica, es la teoría neoclásica, vamos a llamarlo así, los neoclásicos. Después de los neoclásicos, entonces, pero dice, esto que es el punto ¿cuál es el punto de los neoclásicos? El punto de los neoclásicos es que los neoclásicos no lograron darle una explicación a la crisis y por lo menos, y por lo mismo, no le dieron una solución. Ahí está el problema, ¿no? El problema es que los neoclásicos pues no pudieron hacer eso, ¿no? Entonces lo que hace Keynes es presentar una segunda propuesta. Entonces aquí llega Keynes, y entonces Keynes llega para responderle a los neoclásicos por qué están mal, o sea, por qué su filosofía está mal, y además, ¿no? No solamente es responderles o decirle por qué los neoclásicos están mal, sino que el objetivo de Keynes es explicar realmente la crisis del 29 y darle una solución a ese problema, vamos a ponerlo. Es el objetivo de Keynes, ¿no? El objetivo de Keynes no es pelearse con sus maestros, con sus amigos, con sus íntimos, porque pues eran muy amigos. Ahí está Pillou y hay un montón de cabrones que andaban ahí metidos en la discusión, ¿no? Sino que el problema es que sus amigos pues no daban solución a este problema. Entonces lo que hace Keynes con su teoría general pues es tratar de darle solución a la crisis del 29 y por supuesto, ¿no? Explicarla, ¿no? Pero también dice, ¿no? Pero este libro, ojalá que sirva también para ver si hay una tercera vía, ¿no? Y aquí ya en la tercera vía, pues ya le ponemos entre interrogaciones cuál sería esa tercera vía. A lo mejor no valdría tanto la pena hablar sobre esa tercera vía, ¿no? Aquí le podríamos poner entre interrogaciones a qué se refería con esa tercera vía Keynes, porque eso lo menciona en su prefacio. O sea, ¿a qué se refiere, no? Entendamos también que Keynes, cuando hace esta obra en el 36, pues él ya conocía a Joan Robinson. Creo que en ese entonces Joan Robinson ya estaba girando hacia una teoría radical, ¿no? Joan Robinson escribe un texto que se llama La competencia imperfecta, antes del 36, que es como un intento de Robinson para explicar los errores de los neoclásicos desde los propios neoclásicos.
Pero después Joan Robinson va a conocer a Piero Raffa y ella va a conocer el marxismo. Es algo muy curioso, ¿no? Ahí en Cambridge. Y entonces, de todos los economistas del Círculo de Cambridge, creo que la única que sí abraza el marxismo pues va a ser Joan Robinson. Pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque Keynes se vuelve muy amigo de Raffa. Bastante amigos, ¿eh? De hecho, Keynes le tenía mucho aprecio a Piero Raffa, demasiado, a mi punto de parecer. Entonces, ¿no? Claro que Keynes conocía la teoría marxista. Ya es otro tema que yo no quisiera abordar si era o no era marxista, ¿no? Otra vez, ¿no? Ya son temas que tendrían que ver con análisis mucho más específicos sobre las biografías. Pero lo que sí es verdad, ¿no? Es que Keynes sí conocía el marxismo y por lo mismo sí lo consideraba como una vía alternativa, ¿no? Entonces, pero en el mismo texto aquí lo dice, ¿no? O sea, si hay alguna tercera vía, bueno, pues tengámoslo presente, vamos a decirlo así. A ver qué más hay por aquí en este pequeño prefacio. Bueno, después comenta. Dice, la parte de mi obra especialmente dedicada a la controversia tiene por objeto proporcionar materiales para la respuesta y debo disculparme si al tratar de establecer distinciones incisivas mis argumentos resultan demasiado sutiles. Yo mismo defendí durante muchos años con convicción las teorías que ahora ataco y creo no ignorar cuál es su lado fuerte. Bueno, esta idea, ¿no? O sea, muchas veces a Keynes se le acusa muchísimo, ¿no? La acusación a Keynes pues es de que es muy tibio, ¿no? O sea, no es tan determinante como otros pensadores, ¿no? Lo cual, pues bueno, que cada quien se haga cargo de sus palabras, ¿no? Pero aquí lo menciona Keynes, ¿no? Dice Keynes, en términos generales, ¿no? Como una hipótesis o como una sentencia keynesiana, ¿no? Una idea keynesiana, ¿cuál sería? ¿No? Pues que reconoce los lados fuertes de la visión marginalista y también sus postulados débiles, ¿no? Entonces, bueno, pues es claro, ¿no? O sea, no vamos a encontrar en Keynes, no sé, a un Lenin, por supuesto, ¿no? No va a haber eso, ¿no? Pero lo que sí va a haber es una crítica desde el interior de la teoría marginalista. Aunque él no va a ser marginalista, por supuesto, pero él reconoce, ¿no? Que el marginalismo tiene cosas interesantes, aunque tiene límites muy también muy puntuales, y esos límites, ¿no? los va a llevar o va a llevar a Keynes a poder consagrar una teoría nueva. Aunque aquí sí es yo creo que sí, Keynes es bastante chido, ¿no? Porque dice, bueno, hay unos postulados débiles, pero conforme vayamos avanzando en su obra, en los capítulos, vamos a ver que no es tan sutil como él dice, ¿no? O sea, sí es bien agresivo también a veces, muchas veces muy agresivo con sus maestros, ¿no? Aunque yo no reconozco en dónde Keynes dice que tiene puntos fuertes la teoría neoclásica cuando se peleó con Hayek, pues sí le pegó bien fuerte el Keynes. Ese Keynes le pegó con todo, no lo dejó vivo, ¿no? Al buen Hayek. Pero bueno, son controversias que se dieron bajo la tesitura de la disputa entre la London School y la escuela de Cambridge, ¿no? Que es algo muy interesante, ¿no? En términos de economía, no era lo mismo el círculo que desarrolló Keynes con el círculo que desarrolló en la London School, que era altamente neoclásico, eran bastante neoclásicos, era algo así como en México la UNAM contra el ITAM, ¿no? O sea, si bien la UNAM no son marxistas, los economistas de la UNAM son neokeynesianos, que de alguna manera coquetean con el marxismo,
pues los del ITAM no. Los del ITAM son abiertamente neoclásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí Keynes me parece que a lo mejor también tiene que ver con su, o sea, sabe muy bien que les va a mandar un madrazo a los neoclásicos con esta obra, y entonces como que se tiene que cuidar, como que se tiene que curar en salud, ¿no? Así como que, no, bueno, pues no, si sienten que hay muchos chingadazos, pues no están así, ¿no? O sea, son mis cuates, les reconozco sus cosas chidas, ¿no? Pero no. Algo muy interesante el camarada Keynes. Después comenta, en tales condiciones el público, aunque bienvenido al debate, es solo un curioso que observa el intento de un economista de encontrar una solución a a las diferencias profundas de criterio que hay entre él y los demás, y que por ahora han destruido casi toda la influencia práctica de la teoría económica y seguirán destruyéndola mientras que no se llegue a un acuerdo. Bueno, pues aquí Keynes es claro que es bien cabrón, ¿no? Porque, pues fíjense cómo dice, ¿no? Bueno, es porque antes dice lo siguiente, dice, no puede exagerarse la importancia del asunto a discusión, y si mis explicaciones son correctas, a quienes primero debo convencer es a mis colegas economistas, y no al público en general. Entonces, bueno, esto también es muy importante, ¿no? O sea, la obra de Keynes, ¿no? O sea, la obra de Keynes va dirigida a economistas. Ahora, esto es bien interesante porque luego yo conozco compañeros que no son economistas, pues ya dejen los que lo critican, ¿no? Los que lo alaban mucho a Keynes y no son economistas. Bueno, esta es una obra de economía, ¿no? Esta es una obra de economía, es bien complicada. Yo no sé cómo es que hay tantos bueno, yo tengo mis críticas a Keynes, pero bueno, son cosas que uno tiene por ahí. Pero bueno, en términos generales, dejando fuera si un no economista la tiene o no la tiene que leer, según Keynes, esta es una obra dirigida a economistas. Y según Keynes, los que no son economistas, pues pueden observar, pero les va a ser muy difícil entenderlo. Entonces, es un cabrón, ¿no? En pocas palabras. Me imagino que va dirigido esta parte a los políticos, ¿no? Recuerden que la política, bueno, es que hay una anécdota que yo no, o sea, yo me acuerdo que me la han contado muchos profesores de economía, la siguiente anécdota, ¿no? O sea, cuando Keynes desarrolla su teoría general, él tiene un plan de acción, o sea, como que él diseña un plan de acción para poder superar la crisis del 29. Pero entonces, pues los políticos, principalmente los políticos, los abogados, pues todos ellos, ¿no? Que no saben economía, pues tratan de muy mal a la obra, ¿no? Y a su proyecto. De hecho, no le dan tanta importancia a lo que plantea Keynes. Entonces yo me imagino que esta posición de Keynes pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, también recuerden ustedes que cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, Keynes dice que no tendrían que haber castigado a Alemania de la manera en la que la castigaron, porque eso iba a recrudecer la rivalidad entre potencias y una Segunda Guerra Mundial podía haber de alguna manera, o se podría aventurar una hipótesis en aquella época que una Segunda Guerra Mundial iba a despertar. Palabras más, palabras menos era la hipótesis de Keynes en aquel entonces. Y entonces, pues Keynes hizo la recomendación y los líderes de la política tomaron su recomendación y la tiraron a la basura. Entonces, yo creería que esta recomendación pues va dirigida a eso, ¿no? A ese tipo de personas que pues no tienen la capacidad de poder comprender el cambio específicamente. Bueno, es algo muy interesante a mi punto de parecer. ¿Qué más hay por aquí? No, es un chingaquedito el Keynes, como se podrían dar cuenta, ¿no? Sí le encanta fregar a la gente, ¿no? Y luego dicen que no, que los marxistas son malvados, ¿no? No, también, ya les dijo, ¿no? Si no saben de economía, pues escuchen nada más, pero no opinen porque no le saben. Así casi les dice aquí el buen Keynes. Bueno, aquí menciona otra cosita, bueno, eso se sería para otro momento porque es mucho más técnico y hay que revisarlo en el texto.
Después menciona, el autor de un libro como este, que marca nuevas rutas, está en extremo sujeto a la crítica y a la discusión si desea evitar muchos errores indebidos. Es sorprendente el número de tonterías que se pueden creer temporalmente si se aísla uno demasiado tiempo del pensamiento de los demás, sobre todo en economía, en la que con frecuencia es imposible poner a prueba de manera definitiva las ideas propias, ya sea formal o experimentalmente. Pues el gran límite de la economía pues es de que no se puede hacer una experimentación y por supuesto la ventaja de la economía es que la única forma de poder llegar a mejores condiciones pues es cómo, pues es a través del debate con sus contemporáneos. Aquí menciona algunos con los cuales él compartió sí, pues él compartió de alguna manera reflexiones con el señor Kant, que si no mal recuerdo fue muy amigo de Robinson. Bueno, aquí está, ¿no? Dice, también he recibido mucha ayuda de la señora Joan Robinson, que es como la gran, pues es como que es la gran, economista en estos muchachos. Aquí tengo dos gatos que se pelean como los marxistas y los keynesianos, ¿no? Una es keynesiana y otro creo que es marxista. Porque están nada más peleando los cabrones, pero bueno. Bueno, el señor Kahn, Joan Robinson, Hawtrey, Harrod, ¿no? Y cuál más anda aquí Booth, y bueno, pues todos los que formaron parte del King College Cambridge, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, que en todo caso esta obra pertenece al Club de Cambridge, ¿no? Bueno, la Universidad de Cambridge, que fue muy importante en su época y que fue ahí donde se dio el rompimiento con los neoclásicos. Todo un debate, ¿no? Lo que se va a originar después con los de Cambridge y los de la London School, que también son muy, bueno, esos son mucho más neoclásicos. ¿Qué más por acá? Bueno, las ideas aquí desarrolladas tan laboriosamente son de extremo sencillas y deberían ser obvias. La dificultad reside no en las ideas nuevas, sino en roír las viejas que entran rodando hasta el último pliegue del entendimiento de quienes se han educado en ellas, como la mayoría de nosotros. Bueno, es que ahí deja como una sentencia, ¿no? Pues lo importante que es estar abierto al cambio de paradigmas. Es más o menos lo que dice Keynes ahí, ¿no? Es decir, pues es claro, ¿no? Nosotros tenemos de alguna manera viejas ideas, siempre preconcebidas, fuimos educados en esas ideas y que la dificultad de esta obra en el siglo XX, en aquella época del siglo XX, pues era que la gente que escuchara, que la gente que lo leyera, estuviera abierta al cambio de paradigmas, ¿no? El conocimiento no se vence en una sola idea y tiene que estar siempre en su propia transformación. Bueno, entonces como podemos observar en esta primera etapa, ¿no? En términos generales, esta primera etapa, pues lo que podemos observar en términos generales es, espérenme camaradas, porque ya, bueno. Lo que pudiéramos generar en una primera etapa, ¿no? En este punto, pues es eso, ¿no? Es como que una primera idea, ¿no? De lo que podemos conocer como el keynesianismo. La idea es que todos los sábados, ahí por las 2:30, 3, se pueda abrir este espacio, ¿no? Y que nosotros de alguna manera, pues construyamos, pues qué va diciendo Keynes, ¿no? Aquí en este texto. Lo vuelvo a comentar, es porque se van a cumplir 90 años, este es el año 90, van a ser los 90 años de la teoría de Keynes. Y bueno, pues yo creo que pues no importa si somos 6, 2, 3, 4. Pues eso qué. No ganamos dinero por andar promoviendo la lectura, ¿no? Eso también va a estar en YouTube, por supuesto, lo vamos a subir a YouTube, se está grabando, pero la idea es no que podamos ver este libro, lo podamos desarrollar, sus ideas más importantes. Acabo de leer el prefacio, bueno, exponer un poco del prefacio, el primer prefacio. Esta es la edición del Fondo de Cultura. No me paga el Fondo de Cultura, se los aseguro, nada más que pues, otra vez, ¿no? Si ustedes lo quieren leer también al mismo tiempo y podamos traer en la próxima semana
a lo mejor preguntas, comentarios. Yo entiendo que esta cosa funciona mejor si les abro los micrófonos, pero hasta donde tengo entendido, necesito más tiempo, gustas. No sé qué se necesita para poder abrir los micrófonos, pero el punto central es que pues, si lo quieren ir leyendo con nosotros y de manera colectiva, pues esta es la edición que estoy ocupando. Apenas se revisó el primer prefacio. En la siguiente sesión pues vamos a ver el prefacio a la edición alemana, que también es muy interesante, y así, ¿no? Para ir juntando más cositas sobre este pequeño texto. Ya, y conforme vayamos avanzando, por supuesto, pues vamos viendo las ideas originales, ¿no? Que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ¿no? Este es el texto. La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Es de Keynes, ¿no? Entonces, es un buen texto a mi punto de parecer. Y bueno, pues ojalá que con esto en algún momento pudiéramos abrir los micrófonos, ¿no? ¿Verdad? Conforme se vayan siguiendo los compañeros las transmisiones y esas transmisiones puedan acumular ciertos momentos, pues abrir los micrófonos y desde ahí pues entendería que después eso se vuelve mucho más atractivo, ¿no? Porque ahí van a entrar los neoliberales, los marxistas, ahí van a entrar todos, ¿no? O sea, ya saben cómo es aquí. Todos quieren entrar y que quieren echarnos chingadazos. Muy bien, camaradas. Entonces, bueno, pues ahí la dejaría. Otra vez, ¿no? Trataré yo de traer preparadas cosas para el siguiente domingo. El domingo, como 2:30, lo trabajamos. La idea no es que sea tanto tiempo el que esté aquí metido en esta plataforma. Entendería que cuando se abran cuando me dé la oportunidad de poder darles de darles los famosos micrófonos, pues se va a tener que extender un poquito más la transmisión, porque van a querer participar, criticar, etcétera, y eso se vale. Pero en este momento creo que todavía no me da esa famosa, porque creo que aquí tendría que estar, ¿no? Darnos esa famosa, opción, ¿no? No, no, todavía no, pero bueno, ahí la dejaríamos. Voy a investigar cuánto necesito para que ustedes puedan, ya poder participar y ya con eso podamos de alguna manera. Espérenme. Bueno, no, creo que no. Bueno, ahí la dejaríamos. Saludos, ahora sí, saludos camaradas y nos vemos.